Sí, doctor, sí. Bien, entonces vamos a ocuparnos ahora de unas técnicas pues quirúrgicas que son actuales, son las vigentes, que están progresivamente acaparando la totalidad de las intervenciones de diferentes especialidades, ¿no? Indudablemente que la cirugía robótica, por decir que lo vamos a ver en la segunda parte, en la urología sí está a la vanguardia, ¿no? Sobre todo en las cirugías para cáncer de próstata. La laparoscópica igualmente ha ganado espacio en la urología y en cirugía de abdomen, en cirugías de especialidades que uno no podría pensar, ¿no? Como otorrino, en ginecología, se hacen cirugías laparoscópicas, ¿no? Y la robótica, como le digo, en la especialidad de urología da una prevalencia y una exclusividad increíble, ¿no? Llegando en estos momentos, por decir, una cirugía que se hace rutinariamente en Estados Unidos, que es la prostatectomía radical, robótica, en porcentajes que se realizan de más del 90%. O sea, casi exclusivamente se está realizando este tipo de cirugía con la cirugía robótica. Porque tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas que vamos a ver posteriormente, pero básicamente de que en zonas que no hay mucho campo operatorio, la cirugía abierta queda totalmente desplazada y la laparoscópica tiene ciertas ventajas comparativamente con la robótica, siendo la robótica una cirugía que utiliza los mismos principios de la laparoscopía, pero incluso también el mismo tipo de pinzas en algunas oportunidades, pero el campo quirúrgico se ve tremendamente mejorado, lo que hace, lo que redunda en el éxito de las cirugías, ¿no? El tiempo se acorta, el sangrado se acorta, el tiempo posoperatorio de recuperación es mucho menos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con algunos principios básicos de lo que es la urología laparoscópica. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un equipo de cirugía mínimamente invasiva típica, donde vemos el equipo central, que es la torre, con su consola que es fácilmente móvil, ¿no? De acuerdo al tipo de operación, a la zona que se va a operar, entonces se moviliza la torre. Se ven los monitores, la cama quirúrgica, todo lo necesario para realizar la cirugía laparoscópica y con la parte séptica se podría decir que la parte que corresponde a anestesiología. Entonces, estas son las salas, pues no se necesitan salas muy especiales, sino tener la logística y el equipamiento necesario. Por decirle, en el nuevo Hospital Lorena va a haber 4 salas de este tipo, pero no todas indudablemente por urología, sino para los múltiples servicios. Y va a haber una sala especial de este tipo para emergencias y una sala híbrida que le llaman, donde es una sala más compleja, donde va a haber microscopio especial y también va a haber pues el arco en C, que es la fluoroscopía móvil.
Urología la va a utilizar para realizar cirugías de litiasis sobre todo, ¿no? Bien, acá tenemos una imagen más o menos típica de lo que es un acto quirúrgico laparoscópico, ¿no? Con accesos acá a la cavidad abdominal, una distensión de un neumoperitoneo que se hace básicamente con el CO2. Ahí la torre, se ve la torre laparoscópica donde aparte de lo, el equipo de insuflación, tenemos el equipo de luz fría, tenemos la videocámara, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos que la laparoscopía primitiva, o sea, tratando nosotros de correlacionar lo que es la laparoscopía con sus inicios relacionados que lo unen con la urología. Se tuvo como antecedente la colocación de un cistoscopio dentro del abdomen inflado. O sea, se ideó, ¿no? Un cirujano realizar este procedimiento y ver qué había dentro del abdomen. Fue realizada por primera vez en el año, está escrito este acto, en el año 1901 por Kelling. Entonces ya fue pues el inicio de lo que posteriormente va a ser la cirugía laparoscópica. La característica singular de la cirugía laparoscópica es la necesidad de levantar la pared abdominal de los órganos abdominales. Yeah. De los órganos abdominales, ¿no? Porque si no hay el levante para el acceso y formar el neumoperitoneo, entonces nosotros lesionaríamos todos los órganos abdominales. Y para lograr esto se han ideado dos métodos. El más utilizado por la mayoría de los cirujanos es el neumoperitoneo. En otros consiste en crear ambientes o áreas laparoscópicas insuflando, por decir lo que se podría llamar tipo globos que distienden las cavidades virtuales para poder acceder a la cirugía laparoscópica. Ese es menos utilizado. El que más se utiliza largamente, incluso también por la urología, es el neumoperitoneo. O sea, para el acceso a los órganos retroperitoneales se accede por el abdomen. Eso lo realiza la mayoría de los laparoscopistas. Yo diría que casi la totalidad, porque el acceso es más rápido, más y permite la realización de los procedimientos con mayor tranquilidad y menos incomodidad. El neumoperitoneo de dióxido de carbono utilizado para la laparoscopía induce algunas consecuencias fisiopatológicas únicas, o sea que produce ciertas alteraciones, pero no son tan peligrosas, hay que conocerlas y el equipo, tanto anestesiológico como cirujano, se dan cuenta y se corrige rápidamente. La laparoscopía durante el embarazo se realiza mejor en el segundo trimestre y es segura si se efectúa un control apropiado. Ya por decir un ejemplo, en casos de litiasis, ¿no? Que produce gran hidronefrosis, un dolor intenso que no cede, entonces se puede acceder, ¿no? La cirugía laparoscópica para el cáncer también es apropiada si se mantienen buenas técnicas de manejo de tejidos. Tratando, pues aquí se refiere básicamente no tratar de diseminar la tumoración, ¿no? El cáncer. Entonces hay que tomar las medidas correspondientes para evitar esto. El tratamiento para la realización de la laparoscopía requiere práctica fuera del quirófano, en el laboratorio de simulación. O sea, hay equipos para adiestramiento laparoscópico
que son etapas que se tienen que quemar, para ya posteriormente, progresivamente, al inicio, siempre las primeras etapas de la formación laparoscópica es ayudar en el acceso, en el ingreso de los trócares y todo el instrumental laparoscópico y hacer de videocámara, ¿no? O sea, hacer cámara, lo que llaman. Ahí se va aprendiendo y después ya se va adquiriendo la destreza en el manejo de los diferentes pinzas, tijeras o accesorios necesarios para realizar la operación programada. La cirugía laparoscópica a través de una sola incisión, eso es lo último que hay. Entonces ya no se hacen múltiples accesos, sino a través de un solo acceso se trata de realizar todo el procedimiento quirúrgico. Entonces esto indudablemente reduce el grado de traumatismo, es menos invasiva de la pared abdominal, pero presenta desafíos distintos a los principios tradicionales de la ergonomía laparoscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que la comodidad se pierde un poco, o sea, mayor esfuerzo de parte y mayor adiestramiento de parte del laparoscopista, en beneficio de menos trauma hacia hacia el paciente, ¿no? Bien, aquí este cuadro es importante porque vamos a ver pues cuáles van a ser los efectos locales de la técnica laparoscópica y los efectos sistémicos. Entonces, el gas dióxido de carbono que se insufla en la cavidad peritoneal tiene efectos locales y sistémicos que causan un conjunto complejo de alteraciones hemodinámicas y metabólicas. ¿Ya? Los efectos locales, tenemos la distensión peritoneal, que es lo que se busca en la cirugía, ¿no? La reacción vagal puede existir, o sea, una hipotensión brusca que puede producir paro incluso, ¿no? Paro, y, y que hay que tomar las medidas para revertir en el caso se presente. Elevación no es tan frecuente, ¿ah? Pero se puede presentar. Elevación del diafragma por la propia distensión de la cavidad abdominal, el desmedro de la expansión adecuada de los pulmones, ¿no? Alteración del retorno venoso, indudablemente haber mayor presión intraabdominal, entonces el retorno venoso va a ser más dificultoso. Hay un éxtasis periférico, hay dolor igualmente. En cuanto a los efectos sistémicos, tenemos hipercapnia, que se está insuflando CO2, acidosis, consecuencia de lo anterior, aumento de la poscarga, incremento de las catecolaminas, incremento de la carga miocárdica. Entonces, esos son los efectos locales y sistémicos que se pueden producir, que se producen en mayor o menor grado con la introducción, con la insuflación del CO2. Entonces, los cambios que pueden haber en la fisiología de la laparoscopía no son exclusivamente, pues, por decir, mecánicos y sistémicos mencionados anteriormente, sino que tienen algunos de ellos características propias. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a la fisiología cardiovascular, con el neumoperitoneo la presión intraabdominal aumenta, eso no hay duda, ¿no? Eso es lo que tratamos de conseguir, lo que provoca un incremento de la resistencia vascular. Es obvio, ¿no? Va a haber una disminución del retorno venoso que afectará el gasto cardíaco.
La absorción de dióxido de carbono, CO2, el gas de insuflación más utilizado, tiene varios efectos cardiovasculares. La hipercapnia moderada produce un aumento en el gasto cardíaco y la presión arterial. Además, una disminución en la resistencia vascular periférica, que contrarresta los efectos mecánicos del neumoperitoneal, como que hay una compensación, ¿no? Por lo general, la presión intraabdominal de 15 milímetros de mercurio e hipercapnia moderada en pacientes sanos produce un estado hiperdinámico. Básicamente la presión venosa central, la resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca y la presión arterial van a estar aumentadas. Pero no se altera en forma importante el gasto cardíaco. Acá tenemos un esquemita para ver, ¿no? Cómo el aumento de la presión intraabdominal va a hacer que se compriman, como se ve en esta imagen, en este esquemita, tanto el sistema pues de retorno como el de salida, ¿no? El sistema venoso y el sistema arterial se ven afectados. Entonces vamos a ver algunas complicaciones fisiológicas cardiovasculares. Tenemos que el neumoperitoneo de tensión se presenta cuando la presión intraabdominal es excesiva. Es mayor de 40 milímetros de mercurio. Es bien raro que suceda esto porque los monitores te dan la alarma y el anestesiólogo debería estar al lado del paciente y rápidamente, o los mismos cirujanos o los ayudantes se dan cuenta, ¿no? Pero puede suceder. Se produce una resistencia vascular crítica. Sucede que el retorno venoso, el gasto cardíaco y la presión caen súbitamente. El estado del volumen debe ser corregido antes de la laparoscopía para evitar esta compensación. O sea, debe entrar debidamente hidratado el paciente, ¿no? Bien compensadito. Siempre debe evitarse que la presión intraabdominal suba por encima de los 15 a 20 milímetros de mercurio. Eso está establecido. Otra complicación podría ser las arritmias cardíacas, que se dan cuando la presión arterial de CO2 es muy alta. La prevención de la hipercapnia evita las taquiarritmias. Puede haber como complicación sobrecarga de líquido. La laparoscopía predispone a una sobrecarga de volumen, por lo que durante la misma el aporte intraoperatorio de líquidos debe restringirse al reemplazo de la pérdida sanguínea. O sea, no hay que sobrehidratar o hidratar de más al paciente. O sea, se reemplaza la pérdida sanguínea más una velocidad de mantenimiento que puede ser de 5 mililitros por kilo por hora. La trombosis venosa. La presión intraabdominal aumenta durante la laparoscopía y produce una disminución del retorno venoso de las extremidades inferiores, llevando a un éxtasis venoso en esta zona. Se debe usar profilaxis para la trombosis venosa para todos los procedimientos laparoscópicos de mediana o larga duración, importantes. ¿Ya? Entonces, esto a veces no se cumple porque el cirujano, hay veces supone que puede aumentar el sangrado usando la profilaxis y en algunas veces, oportunidades, se obvia esto corriendo el riesgo de la probable presentación de la trombosis venosa. En cuanto a la fisiología pulmonar, ácido base que se presenta en la laparoscopía. El CO2 durante una laparoscopía intraperitoneal con CO2 a presiones usuales equivale a añadir del 5 al 25% a la producción basal corporal de CO2.
Las complicaciones pulmonares, ácido base y relacionadas con el gas insuflado son la hipercapnia, explosión intraabdominal raro, acidosis se presenta, colección de gas extraperitoneal y embolia gaseosa venosa. Si la presión arterial de CO2 sobrepasa los 60 milímetros de mercurio, se presentan efectos cardiodepresivos. Puede presentarse colapso cardiovascular, acidosis grave y arritmias mortales. Con presiones de insuflación de gas mayores de 20 milímetros de mercurio puede producirse una acidosis metabólica debido a la retención de ácidos por el gasto urinario disminuido. La embolia gaseosa venosa es el paso de burbujas de gas a través del sistema venoso. Entran al sistema venoso dentro del corazón y la circulación pulmonar. En casos graves, la embolia gaseosa venosa, el circuito de flujo del lado derecho del corazón se bloquea, produciendo hipoxemia, hipercapnia y gasto cardíaco disminuido. La embolia gaseosa venosa se presenta en el 1% de los casos de cirugía laparoscópica. La embolia gaseosa venosa se manifiesta por hipoxemia, signos de edema pulmonar, presión aumentada de las vías aéreas, hipotensión, distensión de la vena yugular, plétora facial y arritmias. El tratamiento de la embolia gaseosa venosa es la desinflación inmediata, ventilación con oxígeno puro al 100%, de oxígeno al 100%. Ese es el tratamiento. Vamos a ir ya algunas técnicas básicas de la laparoscopía. En cuanto a la preparación preoperatoria, se debe siempre informar el tipo de cirugía que se le va a practicar al paciente, las posibilidades de la conversión y la experiencia del cirujano, el laparoscopista, en el tipo de operación que se va a realizar. El día anterior a la cirugía, el paciente cumple con una dieta ligera, líquida. En sala de operaciones, el equipo primario de laparoscopía se coloca frente al cirujano. Para un procedimiento pélvico, la torre de laparoscopía va en la zona de los pies del paciente. Todo el equipo debe revisarse antes, debe verificarse la presión correcta del tanque de CO2 y debe estar disponible un segundo tanque ante la eventualidad de que se acabe el tanque de inicio. Igualmente hay que tener, no al lado, pero disponible, una torre laparoscópica ante la falla de cualquier alguno de los elementos contributorios de la cirugía. Luego de la inducción de la anestesia general y la intubación endotraqueal, se inserta una sonda de Foley y una sonda nasogástrica. Acá tenemos una sala de cirugía laparoscópica. Para un procedimiento pélvico, el paciente se coloca en posición supina. Para procedimientos transperitoneales del retroperitoneo, es más segura una posición lateral, ¿no? Semilateral, sin inclinación de la mesa. Los procedimientos retroperitoneo neoscópicos directos se usa la posición lateral completa del lado con inclinación de la mesa. O sea, son posiciones de acuerdo al tipo de cirugía, si se va a operar la zona pélvica o se va a operar en urología la zona retroperitoneal.
En cuanto al ingreso, la formación del neumoperitoneo, ¿cómo logramos nosotros introducir el CO2? Los dos métodos más comunes de insuflación para crear un neumoperitoneo son la técnica cerrada, que es con la aguja de Berres, que cada vez pierde adeptos por las complicaciones que pueden haber, y bajo visión abierta con la cánula de Hassan. La aguja de Berres se coloca a través de una pequeña incisión en la pila abdominal en el sitio elegido del primer puerto, que generalmente la zona umbilical. Se inserta perpendicularmente a la pared abdominal, inclinándola ligeramente fuera de los grandes vasos de la línea media. Hay dos líneas de resistencia que tiene que atravesar la aguja. A medida que se atraviesa la capa, la primera sería la capa facial, la fascia, y luego la membrana vía peritoneal. Son dos que deben atravesarse con la aguja de Berres. Son dos resistencias que hay. Acá tenemos la aguja de Berres que ingresa en la zona paraumbilical y entra a la cavidad abdominal y se empieza la insuflación. La cánula de Hassan es bajo visión directa. Actualmente no tanto se usa cualquier trocar y se va progresando con las paredes de la pared abdominal, bajo visión directa, hasta que se logre entrar con un trocar. Después se introduce ya generalmente el telescopio, la óptica, para ya introducir ya previa insuflación, se introducen los otros trocar y por lo tanto se puede acceder con las diferentes pinzas necesarias para la cirugía. Entonces acá es cuando no se logra, con la aguja de Berres, no se logra atravesar bien la primera resistencia o la segunda resistencia, no se llega a atravesar la segunda resistencia y se queda en la pared la aguja. Entonces vamos a ver posteriormente cómo nosotros logramos darnos cuenta de este detalle. En cuanto la punta de la aguja está ya en espacio peritoneal, primero se coloca una jeringa de 10 mililitros. Llena la mitad con solución salina en el cubo de agua y se mueve el émbolo hacia atrás. No se aspira ni gas ni líquido. A continuación se inyecta casi toda la solución salina a través de la aguja y se intenta aspirarla. Debe fluir con facilidad y no regresar con la aspiración. O sea, se ingresa el líquido, pero no debe salir líquido. Finalmente se coloca una gota de solución salina en el cubo de la jeringa, de la aguja de Berres, y debe caer con rapidez dentro del abdomen. O sea, a chorro rápido entra todo el líquido. Eso quiere decir que ya se está en cavidad. Y se empieza a insuflar, ¿no? La colocación de la aguja preperitonealmente, como habíamos visto en la imagen anterior, es la colocación errónea más común. Esta posibilidad se valora con la prueba de presión de apertura. Se inicia la insuflación del gas a través de la aguja, manteniéndola con cuidado en su lugar. La presión no debe pasar de 8 milímetros de mercurio con el primer medio litro de gas. O sea, no se llega solo hasta 8 milímetros de mercurio. O si lo hace, debe ser solo momentáneamente y rápidamente corregida con un giro y un leve retroceso, inclinando hacia arriba la aguja, lo que separa la punta de la aguja de la grasa epiploica o mesentérica. Entonces, como son procedimientos ciegos,
son más complejos y hay que tener buen adiestramiento. Por eso, como les digo, la mayoría de cirugías laparoscópicas en todas las especialidades se hace bajo visión directa, metiendo un trocar y después metiendo el telescopio y ya colocar los otros trocar. Eso es lo que está estandarizado prácticamente, quedando la aguja de Berrés para un grupo limitado de laparoscopistas que son muy bien adiestrados y la manejan muy bien. La técnica de Hassan es la colocación de un puerto laparoscópico a través de una pequeña incisión hasta el espacio intraperitoneal bajo visión directa, ¿no? Ingreso, colocación del puerto. La selección de los puertos es importante, pues determina el acceso de los instrumentos a los operarios. Los puertos disponibles son de tamaño estándar de 5, 10 y 12 milímetros. Los puertos pueden ser descartables o reutilizables. Casi la totalidad actualmente son descartables. Raramente puede existir en el equipo algunos reutilizables. Si se ha utilizado la aguja de Berrés para el ingreso abdominal, el siguiente paso es colocar el primer puerto. Este es casi siempre el puerto para el laparoscopio, insertado en el sitio de la colocación de la aguja de Berrés. Se usa un movimiento firme y continuo para dirigir el puerto hacia el abdomen, generalmente girando, no haciendo un giro de un lado a otro. Para evitar la desviación inadvertida del puerto durante el procedimiento, se ancla en la piel mediante sutura. Se inserta el laparoscopio y se inspeccionan los contenidos intraperitoneales. Los siguientes puertos se van a colocar bajo control visual a través del laparoscopio. Acá tenemos en la parte superior la puntita de la aguja de Berrés. En el lado de abajo se ve la aguja de Berrés sostenida al nivel de la base. Estirada con un pulgar, estirada con el pulgar y el índice, o sea, levantada, ¿no? En el ombligo, la pared abdominal se sujeta con los dos dedos o con un clip de toalla penetrante para elevar la pared abdominal lejos de las estructuras que pueden estar en la parte interior subyacentes. La técnica de la laparoscopía abierta implica la identificación e incisión del peritoneo, seguida de la colocación de un trocar especializado con un manguito cónico para mantener un sello de gas. Las alas especializadas en el trocar se unen a las suturas colocadas a través de la fascia para evitar la pérdida del sello de gas. Entonces acá lo que sería más o menos los accesos, en buena parte de las cirugías que se hacen siempre hay que lograr tener esta formación poligonal, ¿no? La configuración de diamante creada al colocar el telescopio entre la mano izquierda y la derecha rebajada del objetivo unos 15 centímetros. La distancia entre la mano izquierda y derecha, ahí están, ustedes ven la mano izquierda y derecha. Perdón. Entre la mano derecha y la izquierda también es idealmente de 10 a 15 centímetros. Es un verdadero rombo, ¿no? En esta configuración de diamante del béisbol, el sitio quirúrgico ocupa la posición de la segunda base. O sea, esta sería la segunda base, por ejemplo, si queremos acceder al riñón, esa sería la punta, ¿no? La segunda base, y de ahí se hace el rombo con los accesos. ¿Ya? Entonces, teniendo el telescopio pues en la parte opuesta
al órgano a intervenir, haciendo este rombo para la mano, el telescopio en la parte baja, que generalmente lo tiene, lo maneja el ayudante, y las manos del laparoscopista que va a hacer la cirugía, en este caso, por decir, a nivel de la pelvis renal o de riñón. Entonces el acceso, por ejemplo, hay un absceso para entrar al retroperitoneo que se hace lo mismo que se hacía con la cirugía abierta. Se ingresa por el parieto cólico, se despega, hay veces hay que hacer la separación del duodeno en el lado derecho para acceder netamente al riñón, a la parte del hilio renal. Entonces acá tenemos las diferentes puntas de los laparoscopios. Entonces este sería de 0 grados, visión directa. Hay una angulación de 30 grados, o sea que la imagen que se ve es en este ángulo más o menos, hacia abajo. Y este es mucho más inclinado con un ángulo de 70 grados. Entonces estos son los más utilizados, de 70 y 30 grados. O sea que no hay visión directa de frente, sino hacia abajo, que favorece la realización de los procedimientos con los diferentes pinzas, tijeras, el hook, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos el telescopio de lentes cilíndricas de Hopkins, que incluye una serie de lentes cilíndricas que transmiten la luz ocular de manera efectiva. La cámara de video se coloca en el ocular, acá está, en la óptica, en el lente, se coloca la videocámara proporciona la imagen de trabajo, o sea que transmite al monitor todo lo que está sucediendo a través del laparoscopio. La imagen es tan clara como el eslabón más débil de la cadena de imágenes, CCD, dispositivo de carga apropiada. Entonces acá tenemos también pues la fuente de luz fría, y también cómo vamos a insuflar, ¿no? Cómo va a ingresar el CO2. Y también los diferentes accesos para los elementos de trabajo, ¿no? En el caso del telescopio no entran los elementos de trabajo, que sí entran por los puertos de la mano derecha e izquierda. Acá tenemos algunos dispositivos nuevos que ahorran el tiempo operatorio y dan seguridad al procedimiento en cuanto a la hemostasia. Tenemos dispositivos bipolares avanzados. El flujo de electrones pasa por un electrodo al otro para calentar y resecar el tejido. O sea, uno aprieta y hay el flujo quema, y también hay una cuchillita que recorre la longitud de la mandíbula para dividir el tejido que sea cauterizado, por decir. Entonces se captura el tejido, se quema y se corta y se avanza, ¿no? Hay otros también dispositivos. Acá tenemos, por ejemplo, una cizalla ultrasónica. Cuando se cierra la vibración de negro, la parte de abajo, que es una cuchilla activa contra el blanco, que es la cuchilla pasiva. Corta y cauteriza a la vez el tejido intervenido y se avanza. O sea, no hay que estar ligando vasito por vasito, cauterizando vasito por vasito. Acá se hacen en distancias más largas, de varios milímetros, ¿no? Puede ser de 6 a 8 o hasta 10 milímetros que se avanza. Estos son dispositivos modernos, ¿no? Que ahorran bastante el tiempo operatorio.
Acá tenemos lo que vendría a ser el acceso con una sola incisión, laparoscopio con una sola incisión. Vean los instrumentos curvos. Entonces, esto indudablemente requiere mayor adiestramiento y hace más complejo el procedimiento, pero es la tendencia, ¿no? Es la tendencia a hacer menos abordajes, menos, por decir, introducción de diferentes puertos, o sea, menos puertos. Este es con un solo puerto, con un solo ingreso. Entra tanto el laparoscopio como las pinzas hemostáticas, aspirador, etcétera, etcétera. Acá los diferentes trocas, ¿no? De 5, 10 y 12. Acá sus puntas son romas generalmente para evitar el daño, que se aperture y se abre el punzón. Acá tenemos un acceso, una distensión de una cavidad, ¿no? Preperitoneal. O sea, se distiende, se crea el espacio y después se insufla. Primero hay que crear el espacio. Estas técnicas, algunos laparoscopistas urólogos lo realizan, pero muy pocos. Generalmente el ingreso, como le digo, aunque sea para la zona pélvica, para operar próstata, cirugía radical, se hace a través de la cavidad peritoneal. Acá tenemos diferentes posiciones. Acá tenemos para la cirugía renal, se le coloca en posición de cúbito lateral izquierdo con la mesa flexionada que sirve para abrir los espacios intercostales y aumentar la distancia entre la cresta ilíaca, acá está la cresta ilíaca, y el arco costal inferior, la 12ª, ¿no? Entonces se aumenta el espacio para el abordaje. Acá ya en acción tenemos el laparoscopio y los accesos para mano derecha e izquierda y la zona de trabajo está iluminada. Acá hay otro acceso, este es con cuatro accesos, ¿no? Uno para el laparoscopio, dos para las manos del cirujano y otro para la ayudante. Acá está la mano del cirujano y una para el ayudante, ¿no? Acá, como después de la insuflación, ya generalmente cuando los puertos han sido, el acceso con los puertos han sido de 10 milímetros, es mejor colocar un punto en la cavidad, en el peritoneo, ¿no? Caso de 5, no es necesario hacer el cierre de la cavidad. Hay también un acceso extraperitoneal, como habíamos visto. No, para cirugía retroperitoneoscópica lateral se hace una incisión de 2 centímetros por debajo de la 12ª costilla y se dirige hacia abajo a través de la fascia lumbodorsal. Con visión directa se dilata el espacio retroperitoneal con uno de los dedos y luego se usa un globo dilatador. El globo dilatador, se crea el espacio, se usa el globo dilatador y después ya se insufla. Para dilatar el espacio de trabajo, un puerto de autorretención se inserta en su lugar. Se colocan puertos adicionales en la base de la 12ª, en la punta de la 11 y en la línea axilar media por encima de la cresta ilíaca. Para cirugía extraperitoneal pélvica, el globo dilatador se coloca directamente de la incisión infraumbilical y luego se desliza hacia abajo desde el interior de la vaina recto hasta el hueso púbico.
donde se usa para agrandar el espacio preperitoneal. Entonces estos accesos están bastante restringidos, pero existen, ¿no? Existen. También hay un acceso que se llama con ayuda manual. La cirugía laparoscópica con ayuda manual implica la inserción de una mano dentro del campo laparoscópico, mientras dura el neumoperitoneo y la visualización. O sea, imagínense que se hace una nefrectomía que está en la parte alta, se accede al retroperitoneo y el riñón está en la parte más alta. Entonces el acceso manual se hace por la zona suprapúbica, con unos aditamentos especiales para que no haya fuga del CO2. Entonces, pero eso nos ahorra un tiempo y nos da la facilidad de sacar el riñón cogido con la mano. Entonces sale el riñón completo. Y hay veces, pues no hay riñón, no todos los riñoncitos que se hacen en nefrectomía son chiquitos. Hay algunos que son de tamaño normal, que tienen las dimensiones que ustedes conocen, que puede ser de 12 por 6 por 3 centímetros. Entonces sale por ese acceso en la zona suprapúbica. Instrumentación laparoscópica de video y carrito. El laparoscopio estándar para adultos tiene 10 milímetros de diámetro. Para cirugía pediátrica se usa un laparoscopio de 5 milímetros, más chiquito. Los laparoscopios usan lentes de 0 o 30, generalmente 30. Se usa un monitor grande, una potente fuente de luz fría y una caja de cámara para el video. También se usa el insuflador. Todo es el equipamiento para una cirugía laparoscópica. Un insuflador de flujo alto y una unidad de electrocauterio. Y también para aspirar, para realizar ingreso de líquido y aspirar, hacer lavados. Entonces aquí una torre laparoscópica, se tiene el sistema óptico que incluye la cámara de video, el monitor de TV de alta resolución, fuente de luz, fibra óptica, laparoscopio, la videograbadora, insuflador y fuente de CO2, el electrobisturí, que es la energía, sistema de irrigación y aspiración. Equipo, acá tenemos un electrobisturí armónico para favorecer la hemostasia, ¿no? y disminuir el tiempo operatorio, es el ligachur, que es lo que habíamos mostrado anteriormente. Entonces, este es el que le da la energía. Hay sonógrafos endoscópicos también. El neumoperitoneo, pues, se usa la óptica, puede ser de 0,30, generalmente 30 grados, y el acceso es de 10 milímetros. Puede usarse la UGB-RES o el trocar de Hanson de 10 milímetros, trocar de 5 milímetros, trocar de 12, trocar de 5 para los niños, ¿no? Pediátricos. Trocar de 12 también hay, y hay reductores que se adaptan, reductores metálicos. Acá tenemos el instrumental endovascular que se utiliza, ¿no? Lo que se usa bastante es el electrodo de Hooke, que tiene una formecita como acá está el electrodo de Hooke. Las pinzas bipolares, la tijera, el endodisector de Maryland, muy utilizada, una tijerita.
La endotijera monopolar de 10, el endodisector en ángulo recto, el irrigador aspirador. Entonces acá los clips para la cirugía endovascular y sutura específica. O sea, ahí está con el clipador, el endoclip de 10 milímetros, clips metálicos, clips tipo Hemolock, estos de Hemolock. Y también las suturas que se utilizan, ¿no? Vicryl con los portas especiales para realizar los diferentes nudos. Se usa instrumentos de pinzado y disección para la instrumentación laparoscópica, corte, hemostasia, retracción, irrigación y aspiración, sutura, recorte o engrapado, atrapamiento y fragmentación de especímenes y formas de imágenes operatorias. La mayor parte de los instrumentos estándar tienen 5 o 10 milímetros de diámetro y 35, esto es estándar, 35 centímetros de largo. ¿Cómo se sale del abdomen? Una vez concluida la cirugía, hay que retirar todos los instrumentos. Entonces, cuando se termina, se inspecciona el campo operatorio a 5 milímetros de mercurio, o sea, ya que no haya una sobredistensión. Esto con la idea de ver zonas de sangrado, ¿no? Depresión para ver mejor algún tipo de sangrado venoso. Los puertos se quitan bajo visión, mirando, ¿no? Con el telescopio. Todos los sitios del puerto de 10 milímetros o más grandes se cierran en la fascia con sutura, generalmente Vicryl. ¿Qué procedimientos específicos se realizan en urología? En realidad todos, ahorita todos se podría decir. Tenemos para la limpieza de ganglios pélvicos o retroperitoneales o periaortes, pericavos, se usa el procedimiento, ¿no? O sea, para hacer limpieza, para lograr después un estadiaje. La varicocelectomía es una cirugía relativamente simple que se hace transperitoneal y consiste solo en colocar los clips vasculares respectivos y hacer la sección del paquete venoso. La orquidopexia se puede realizar, una indicación precisa es pues cuando la presentación es intraabdominal, ¿no? La decorticación de quistes renales es una cirugía bien práctica, corta, en que se hace se accede al retroperitoneado en forma transperitoneal, se libera todo el quiste renal, se hace la aspiración del mismo y se hace el recorte próximos al parénquima renal, se hace el recorte de la membrana y se cauterizan los bordes. Esa es la cirugía de quistectomía laparoscópica. La nefrectomía generalmente es transperitoneal, raramente, en menor frecuencia, mucho menos frecuente retroperitoneal. Y le digo la nefrectomía laparoscópica con ayuda manual, sobre todo para trasplante renal, se utiliza bastante para obtener el riñón donante. La nefrourerectomía, la nefrectomía parcial, esta es una de las indicaciones más importantes de la cirugía laparoscópica actualmente y la robótica, por lo tanto, las nefrectomías parciales. O sea, ahorradoras de nefronas, o sea que incluso a tumores que pueden ser relativamente grandes, de 4 centímetros de diámetro, la indicación está siendo hacer la nefrectomía laparoscópica parcial y muy cercana al tejido porque estos tumores renales generalmente tienen una pseudocápsula que permite la liberación
y la exéresis total del tumor, ¿no? En algunas oportunidades se ha visto de que puede quedar algunas células neoplásicas, pero nosotros, sacando la gran parte del tumor con su vascularización, regresiona ese tumor, o sea que no es que dejas, siembra neoplásica, cancerosa y se vuelve a reactivar, se ha visto que no. Por eso es que la técnica ha ganado tanta, prioridad en su utilización. Antes, por ejemplo, nosotros al hacer una nefrectomía parcial, hacíamos con bordes de seguridad, ¿no? Tratábamos de sacar, de no dejar ningún tipo de siembra neoplásica. Pero ahora, con la nueva técnica, se ha visto de que los resultados son óptimos, sacando casi la totalidad del riñón y hacer una cauterización de los bordes de inserción del tumor, ¿no? Que afortunadamente, como les digo, siempre son enquistados, tienen su membrana de enquistamiento. La piloplastía, una indicación ad hoc súper especial, ¿no? Rápidamente se hacen estas técnicas, o sea, en las estrecheces piloureterales. Entonces se accede al retroperitoneo con ese acceso romboidal y se hace la plastía rápidamente, se hace rápidamente. La suprarrenalectomía también con el acceso en rombo se accede rápidamente, solo que el problema en la suprarrenalectomía es que es zona bastante vascularizada. Hay que ir con mucho cuidado para hacer la hemostasia adecuada antes de acceder al tumor suprarrenal, que generalmente son funcionantes, o sea, dan hipertensión. eh, entonces, hay que tener cuidado. Son pacientes que generalmente mayores, con problemas de hipertensión arterial, así de esas hipertensiones bastante persistentes, altas y difícil de que respondan al tratamiento médico. Entonces hay que tratar de ir con bastante paciencia, hacer la hemostasia respectiva y hacer la exéresis del tumor, ¿no? Disección ganglionar linfática retroperitoneal, una indicación también muy precisa. Prostatectomía radical, quizás la principal indicación de este tipo de cirugía en urología, ¿no? O sea, lo más resaltante aquí son la prostatectomía radical, la nefrectomía parcial y la piloplastía. Esas tres técnicas son las que se realizan mayormente con cirugía laparoscópica con resultados extremadamente óptimos y con tiempos quirúrgicos bastante acortados, ¿no? La cistectomía, ustedes saben que la cistectomía es la cirugía más compleja de la urología. La hace también la cirugía laparoscópica, pero muy tediosa por la gran cantidad de vasos, porque generalmente nunca se hace cistectomía ah, sola. En el varón, que es la mayor cantidad de pacientes que opera el urólogo, se hace, por ejemplo, en el cáncer de vejiga, hay que hacer cistoprostatectomía, ¿ya? Y también hacer exéresis de las vesículas seminales, salen en bloque. Entonces, es una operación para laparoscopistas urológicos súper adiestrados, ¿no? Porque es muy tediosa, es larga y indudablemente con sangrado o menor que el que se hacía con cirugía abierta, pero también es bastante considerable, ¿no? Estos pacientes tienen que necesariamente entrar con 2 o 3 paquetes globulares ante la eventualidad de un sangrado, ¿no?
Entonces acá tenemos los diferentes accesos para la zona pélvica, para próstata básicamente. Acá tenemos los accesos ya para zona de riñón, o sea, retroperitoneal. Acá para accesos también retroperitoneales. La vía retroperitoneal es entonces hay que colocar al paciente y cirujanos en lombotomía clásica, como si fuéramos a hacer una cirugía abierta. Acceso al retroperitoneo y creación de neumoperitoneo y colocación de trócares. Acceso al ilio. Disección suprailiar, sección del uréter y vasos gonadales, exéresis de la pieza embolsada, ¿no? Entonces, cuando se utiliza la mano asistida, se inicia mediante una incisión de 7 a 9 centímetros, se introduce la mano del cirujano para sacar la pieza operatoria, colocación del paciente, incisión abdominal y colocación del dispositivo. Hay un dispositivo especial para que no haya fuga del CO2, mano asistida del cirujano, colocación de trócares. El resto de pasos quirúrgicos son equivalentes a los descritos en la o nefrectomía laparoscópica pura, ¿no? Acá una nefrectomía laparoscópica, mano asistida, miren la incisión que se hace. Ahí está con mano asistida, o sea, los diferentes accesos para abordar, para hacer la nefrectomía y la mano asistida para retirar el riñón. Acá nefrectomía radical laparoscópica, la posición de cúbito lateral, lumbectomía con mesa de flex, colocación de la sonda de Foley. La nefrectomía radical laparoscópica cumple los mismos pasos que se hacía en la cirugía abierta. Entonces hay que hacer la disección del ilio, disección de la arteria renal, del pedículo renal, clampaje de los mismos, colocación de riñón en una lap para la morcelación. O sea, cuando no se hace mano asistida, el riñón no va a salir por los puntos de acceso con los trócares. Entonces, tiene que hacerse una morcelación. El morcelador básicamente vuelve como un batido el tejido renal y sale en una forma semilíquida, así pastosa, para el estudio anatomopatológico. Acá la liberación del colon siempre se accede por la línea avascular que la llamamos, que es por el parieto cólico, derecho o izquierdo, de acuerdo a la zona que se va a trabajar. Se hace un abordaje que es generalmente avascular, o sea, es sangrado mínimo. Entonces se llega al retroperitoneo, se libera la cara anterior del riñón, se busca el uréter para hacer su clampaje y su ligadura, sección, ligadura, se aborda el pedículo renal, se hace el clampaje respectivo, hay colocación del hemólogo, se liga. Generalmente es mejor hacer la ligadura y la sección de la vena porque es anterior. Posteriormente, ya una vez liberada, seccionada la vena, aparece la arteria. El uréter igualmente hay que disecarlo, liberarlo y seccionarlo. Liberación final ya de riñón, ya está libre. Hay que hacer la extracción de riñón con morcelador o con mano asistida. Entonces acá como se hace una nefrectomía parcial laparoscópica, entonces saca el tumor, se cierra la vía canalicular, o sea, el urotelio se cierra y después se cierra el parénquima. La prostatectomía radical.
Entonces, hay con 4 o 5 puertos, ¿no? Esta es la posición de la prostatectomía radical laparoscópica. O sea, bien forzado, ¿no? Inclinado el tren del Lembour. Acá los diferentes accesos, generalmente es 4 o 5 accesos. La pieloplastia laparoscópica se accede al riñón por el parieto cólico, se separa la vía digestiva, en el lado derecho el duodeno con la maniobra de Kocher, y se accede directamente a la zona del ilio, donde se va a visualizar pues la estrechez, como ven en el lado izquierdo. Se hace la sección y la ampliación del borde. O sea, no solo se secciona porque va a quedar un borde estrecho, sino que se le hace una ampliación de una sección de 1 centímetro y eso se une con la pelvis. Acá está el acceso a la pelvis y se hace el cierre. Entonces, lo más difícil aquí, indudablemente, es colocar los puntos, porque son varios puntos, pero generalmente se hace un surjet. Se hace un punto a un lado, punto a otro lado y se hace surjet de la cara posterior primero, se da la vuelta y se hace la cara anterior. Es la misma técnica que se hacía con la cirugía abierta, que hemos hecho con cirugía abierta, que es la técnica de Anderson Heinz. Es la misma técnica, solo que vía laparoscópica usando accesos diferentes, ¿no? Acá está la pieloplastia laparoscópica. Ahora hay endotrainers, o sea que no necesita estar colocando puntos, sino que con un dispositivo coloca todos los puntos a la vez, casi. Es una sutura mecánica. Complicaciones de la cirugía laparoscópica. Las complicaciones intraoperatorias son lesión vascular o de alguna víscera abdominal. Se requiere en algunas oportunidades realizar cirugía abierta o la conversión. Cada vez son menos por el mayor adiestramiento que va adquiriendo el laparoscopista, ¿no? A ver, continuamos con cirugía robótica. Vamos a parar unos 5 minutitos, me esperan, ¿ya? Bien. Bien, ¿están? Sí, o no están. Bueno, vamos a continuar. Sí, doctor. Bien, Sí, vamos. doctor. Ok.
Muy bien, porque yo pensé que era, se nos ha ido más. Es que hemos empezado un poquito tarde. ¿Qué importa? Pero estamos a tiempo. Cirugía robótica. Entonces, hay que tener el concepto de que la cirugía robótica es un tipo de cirugía laparoscópica que utiliza un robot que miniaturiza los movimientos naturales del cirujano y le permite una visión mucho mejor y precisión en realizar los diferentes procedimientos. O sea, es superada, pues. Es una cirugía laparoscópica súper superada, ¿no? Con alta tecnología, más alta tecnología. El robot más utilizado es el Da Vinci, que se compone de un robot que trabaja en el paciente, llevándolo en sus brazos una cámara de alta definición y los instrumentos de trabajo. El robot es controlado por el cirujano sentado en una consola que está conectada con el sistema. O sea, el cirujano no está al lado del robot, sino puede estar un poquito lejos, pero dentro de la misma sala de operaciones, ¿no? El robot es una extensión del cirujano. O sea, el que maneja, el que opera es todavía el cirujano. El robot es el que obedece, ¿no? Es una cirugía segura que puede presentar complicaciones que son en menor número que la cirugía abierta. En cirujanos robóticos bien adiestrados, indudablemente, ¿no? Es superior a la cirugía laparoscópica convencional, pues tiene visión tridimensional. O sea, la laparoscópica es bidimensional, o sea, dos dimensiones nomás. Entonces, esta sí tiene tridimensional. Reducción del temblor y posición ergonómica para decir, o sea, el robot es ordenado, pero el robot no tiembla, pues, ¿no? En cambio, el cirujano, si él estuviera haciendo la cirugía laparoscópica, sí tiembla. Entonces, y como son campos tan pequeños donde se hace la cirugía, por ejemplo, en la zona para la prostatectomía retropúbica, laparoscópica, entonces el campo operatorio es bien chiquito. Claro que los telescopios, el laparoscopio aumenta la imagen bastante, pero de todas maneras la mano tiembla de todas maneras y como son, por decir, vasos pequeños y algunos de ellos muy importantes que hay que tratar de preservar algunas estructuras en algunos momentos. Entonces ahí es donde la mano del cirujano puede temblar y puede comprometer algunas estructuras nobles, ¿no? Que en la medida de lo posible se deben preservar. Cosa que no sucede con el robot es más frío. Y la posición ergonómica es de que la operación puede durar más tiempo, de repente, por decir, una cirugía de próstata radical puede durar, normalmente una cirugía abierta dura 2 horas y media, 3 horas en promedio. En la robótica puede durar 3, 4 horas de acuerdo a la capacidad del cirujano robótico, el urólogo robótico. Entonces, pero son cirugías largas, ¿no? Y el cirujano no está estresado ahí al lado del paciente, sino más bien está en una consola, algo bastante confortable para él, haciendo trabajar este, la zona básicamente digital, sus dedos y también hay pedales. O sea que es como que estuviera haciendo ejercicios, así, en los gimnasios, ¿no? Está que mueve los dedos y está que mueve los pedales, el cirujano, robótico. O sea que no es que también es un poco relajado, ¿no? Que mueve el dedito, ¿no? Está también un estrés. Por eso el confort que le da su silla, su consola es importante, porque son cirugías
que no son necesariamente de tiempo operatorio corto. Bien, entonces, el primer robot aprobado por la FDA, o sea, de la que da licencias en Estados Unidos para los fármacos, para los equipos médicos, fue el Robodoc, que es un sistema robótico para realizar el vaciado del fémur con mayor precisión en operaciones de sustitución de cadera. Entonces ahí es donde apareció el Robodoc. El primer robot aprobado por la FDA para intervenciones quirúrgicas abdominales fue el sistema endoscópico AESOP en Estados Unidos el año 94 del siglo pasado. El sistema Zeus, el año 98, introduce el concepto de telerobótica. El sistema quirúrgico, esto de telerobótica no ha evolucionado tanto por cuestiones éticas, ¿no? Pero se podría desarrollar más. Consiste en que, por decir, un cirujano robótico está, por decir, en Nueva York y puede estar operando en París o en Londres o en Lima, pero el cirujano está ya en Nueva York, o sea, medio que no ha tenido un desarrollo por cuestiones éticas, ¿no? Porque imagínese, evite el desarrollo o el progreso de, de los cirujanos propios de la región, los urólogos, laparoscopistas propios de la región. Entonces, ¿por qué? Porque aquel que tiene dinero dice, bueno, que con tal tecnología que me opere el mejor cirujano que existe actualmente en Estados Unidos, yo le voy a pagar. Y, no es tan ético, ¿no? Pues, porque el manejo, todo eso postoperatorio, en realidad lo va a realizar pues el cirujano que está al lado, próximo al paciente. Entonces, no se ha desarrollado, pero podría haberse desarrollado, en algún momento se va a desarrollar, ¿ah? Entonces, no sabemos cuál será los alcances, hasta dónde llegará la telerobótica. El sistema quirúrgico de Da Vinci, que es el que está, por decir, más utilizado, es el sistema de cirugía robótica más completo y desarrollado. Consta de una consola de cirujano, el carro de visualización que tiene el equipo de iluminación y las cámaras dobles, y por último el carro móvil que sostiene los 3 brazos de robot para instrumentos y para la cámara. La enseñanza de esta cirugía puede ser facilitada por el uso de robots quirúrgicos para practicar operaciones con simuladores tridimensionales de realidad virtual. La cirugía robótica se ideó inicialmente para operaciones cardiovasculares. O sea, así fue como empezó, ¿no? Pero en la urología ha causado gran impacto por el tipo de operaciones, ¿no? Que se realizan. Muy buenos resultados en prostatectomía radical, en la nefrectomía parcial por cáncer, en la nefrectomía de donante vivo también se está realizando bastante, y en la piloplastía. Estas son las cirugías, por decir, predilectas que mejor se han adaptado a la urología. En el año 2009 ya se habían realizado más de 60.000 prostatectomías robóticas. Actualmente, más del 95% de las prostatectomías radicales llevadas a cabo en Estados Unidos se realizan con robot. Las ventajas de esta cirugía es que hay menos pérdida sanguínea y menor morbilidad. Entonces, en esto de los robots, ustedes como ven, pues todo ha empezado a fines del siglo pasado y en el presente siglo la cirugía robótica. Al inicio en Estados Unidos, los primeros robots salieron pues como tiene que ser en las universidades docentes del Estado.
Entonces, por decir, se creado en cada estado de Estados Unidos, empezaron con una o dos robots. Generalmente en las principales universidades del estado, en cada estado de Estados Unidos. Se empezó y se pensaba de que la utilización iba a demorar buenos años, por decir 15, 20 años en estandarizarse, pero fue tal el crecimiento que en menos de 10 años, 10, 12 años, todas las universidades, casi de todo nivel, no siendo las principales, sino todos los centros docentes universitarios de medicina tenían su robot, sus robots, porque la cirugía robótica, igual que la laparoscópica, no se puede realizar con una sola, en el caso de la laparoscópica, con una sola torre, sino tienes que tener una sustituta. Igual un robot no puede operar solito porque pasa algo y no hay otro robot que pueda culminar la cirugía. Entonces necesariamente tienen que haber, pero lo que se pensó que iba a demorar unos 20, 25 años, se logró en 10, 12 años. Y tan es así que ahorita, pues, todos los centros quirúrgicos de Estados Unidos, toditos tienen su robot. En Sudamérica nosotros estamos rezagados y recién hace unos 6 meses llegó el primer robot para la actividad privada en la Clínica Internacional en Lima. Pero desgraciadamente pocas cirugías se han realizado. Se hicieron las cirugías de inicio y no se están haciendo más cirugías porque todavía las aseguradoras no quieren pagar el real monto, el real costo del procedimiento. Por decirle, una cirugía radical de próstata por cáncer, eh, precios internacionales están encima de $50,000, cosa que no están dispuestos los seguros a pagar. Pero en algún momento van a tener que hacerlo porque se está imponiendo la técnica, ¿no? Entonces, en el país tenemos la internacional y está por llegar, o ya llegó en el 2 de mayo. En el Hospital de Lima, de 2 de mayo, el ministerio estaba por adquirir robot, que ya lo va a adquirir también. Los pedidos indudablemente están hechos hace 10, 5, 10 años, pero no se hace la adquisición por el desembolso, que es significativo, ¿no? Entonces, pronto yo diría que en 1 o 2 años van a estar ya los robots utilizándose en la seguridad social en los hospitales centrales, ¿no? Tanto el Almenara con el Rebagliati. Y en algún momento, pues, empezará a llegar a las capitales de la provincia, pero acá es más lento esa llegada, va a ser en nuestro país. Muy bien. Entonces, acá tenemos, pues, miren, una salita de operaciones de cirugía robótica, ¿no? Ahí está el cirujano robótico en su consola, ahí está el robot con sus brazos y, falta nomás la mesa quirúrgica, ¿no? Con el paciente, que se adaptan y se instalan los brazos y se empieza a realizar la cirugía, ¿no? Acá tenemos ya la instalación de los diferentes accesos para que se realice la cirugía con los brazos robóticos, ¿no? Entonces, configuración de la sala y posición del cirujano, y también puede haber un asistente porque, como le digo, es agotadora. No es una cirugía simple que se hace así sentadito, ¿no? Es bien estresante y ahora se ha optado porque que sean dos los cirujanos robóticos por cirugía, ¿no? Acá los brazos robóticos, la mesa, el paciente
y el ayudante, el circulante, como se podría decir, ¿no? Tiene que haber también necesariamente presente, no en la sala de operaciones, sino un biomédico ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, instrumentos robóticos y mandos manuales, el cirujano está sentado y los brazos y muñecas están en posición ergonómica y relajada. Miren cómo, no, cómo va a manipular los brazos robóticos con estos dispositivos. O sea, hay que tener un adiestramiento oh, bien preciso, ¿no? Y también en la zona de los pedales hay diferentes maniobras que se realizan. ABI, plataforma robótica de cirugía de incisión única, como en la cirugía laparoscópica había incisión, absceso único, también en la robótica se está tratando de hacer eso. Se está haciendo, definitivamente, se está haciendo, acceso único. La formación virtual y cirugía robótica. La cirugía robótica puede ser utilizada para la formación virtual. Existen simuladores y software que permiten a los cirujanos practicar algunas intervenciones tantas veces como sea necesario antes de llevarlas a cabo un paciente real. Esa es la ventaja de la cirugía robótica, que no necesariamente tienes que estar, por decir, en una cirugía experimental, como en la laparoscópica generalmente se utilizó eso, ¿no? Primero en chanchos, pero acá no, acá tú puedes acortar el tiempo de aprendizaje o el tiempo necesario para ya acceder a un paciente real con diferentes software, o sea, tú que tienen gradación de la complejidad de la operación. O sea, primero compras uno para un software para, por decir, para prostatectomía robótica simple, de las más simples. Practicas con esa virtualmente y ya conoces toda la técnica, todos los pasos tienes que aprender, todos los pasos uno tras otro. Y después ya el adiestramiento ya es con el robot en sí, el paciente en vivo. Una vez que hayas adquirido la destreza de acuerdo a cada gradación, ¿no? De los casos más simples o los más complejos. Y se estima, ¿no? De que la curva de aprendizaje ya con el robot y el paciente es más corta. No necesitas, por decir, como una cirugía laparoscópica que necesitas tú para determinada técnica, por decir, para una ColeLab, haber practicado, participado inicialmente haciendo cámara, conocer la técnica y después en hacerlo uno mismo se necesita por promedio 20, 25 cirugías para hacer una ColeLab, por decir. Acá no, se acorta. Entonces tú como robótico, primero haces el adiestramiento virtual de frente con las diferentes gradaciones de complejidad y después accedes ya a la cirugía en sí, la robótica. Y se estima que pueden ser 10 o 15 cirugías para que tengas una buena capacidad ya operativa. Entonces son diferentes momentos. Pero ¿qué está sucediendo? Hay cirujanos robóticos, sobre todo en los países adelantados, que nunca han tenido incluso ni cirugía laparoscópica. Peor cirugía abierta, nunca han entrado. O sea, son robóticos puros. Eso está sucediendo, ¿no? Actualmente la laparoendoscopía por puerto único, es una nueva técnica de cirugía que crea una pequeña cicatriz, o sea, un solo acceso. Es una cirugía transabdominal con una incisión en el ombligo para acceder al abdomen. La cirugía robótica con el sistema quirúrgico Da Vinci para LES logra fácil articulación, tiene visualización tridimensional, el movimiento es escala y reduce el temblor.
Los últimos robots ya permiten eliminar y corregir uno de los principales problemas que aún presentan los sistemas robóticos actuales, una ausencia del tacto. O sea que los movimientos del robot son como robots, son toscos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso es porque no hay el tacto, no hay de la delicadeza y la sensibilidad del cirujano. No existe en el robot. Hay una ausencia del tacto que impide al cirujano sentir o saber la cantidad de fuerza que necesita para tirar de los tejidos sin romperlos o dañarlos. O sea, trabajar con suavidad no se puede con el robot, pero eso se está superando. Eso se está superando con nueva tecnología, ¿no? O sea que los movimientos de robots son ya más delicados, más suaves y tienen una gradación en cuanto a la rapidez que quieres hacerlos. Y son movimientos más parecidos a los movimientos que puede tener el cirujano con su sensibilidad natural, ¿no? Entonces, esos son los adelantos que hay en la cirugía robótica. Bien, entonces, si hubiera alguna preguntita, entonces eso es lo que queríamos hablarles de estas nuevas técnicas mínimamente invasivas que son las técnicas, ya no del futuro, sino de todo está en tener la cantidad disponible del gasto para adquirir estos equipos que están ya en forma, no crean que solo Estados Unidos está produciendo esto, esto lo producen todos los tigres de los últimos países que están surgiendo en tecnología, India, todos esos países, aparte de China, por supuesto. China produce diferentes niveles de calidad de este tipo de equipos. Entonces, en algún momento, de repente ustedes van a vivir lo que es la cirugía robótica en su plenitud o laparoscópica en forma rutinaria y la robótica también como avanzada, ¿no? Lo van a vivir de todas maneras. Entonces hay que irse preparando. Y una forma de prepararse de esto es en cuanto a tener adiestramientos ya anatómicos paralelos, no la anatomía por decir convencional, sino la anatomía laparoscópica. Esos son unos cursos que deben exigirse, ya empezar a exigirse en la currícula inicial, ¿no? De pregrado. Muy bien, entonces hasta ahí quedamos. Hemos avanzado porque realmente no nos quedan semanas libres para culminar nuestro curso, ¿ya? Entonces, buenas noches, gracias. Doctor, una pregunta. Eh, Dígame, ¿Cuántas clases faltaría para programar el examen? faltan urología oncológica, que son tres clases. Tres, a ver, espérense. Cáncer de riñón y vejiga, cáncer de pene y testículos y pene y cáncer de próstata. Y no nos va a dar tiempo, por eso no la consideramos, está considerada dentro del sílabus, pero no vamos a hacer trasplante renal que está incluido. La última unidad es oncología y trasplante renal. Entonces, esa es la que nos falta, esa unidad. Solo nos faltarían 3 clases. Entonces, doctor, estaríamos dando el examen el 11, porque la entrega de aporte es el 16 y 17. El 11 sería así. Son 3 clases. Ya. Ya, o ya veremos cómo acortamos, nos ponemos de acuerdo, que no se perjudiquen ustedes. Este, pero son 3 clases que sí tenemos que dictarlas. 3 clases que tenemos que dictarlas. Ujú. De repente una la adelantamos, por ahí ya veremos, ¿ya? Ya. Muchas gracias, doctor. Ya, Buenas y noches. yo probablemente el fin de semana les voy a ya acceder todas las clases, ya para que vayan preparando su examen. Gracias, doctor. Bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao. Buenas noches, doctor. Buenas